Hola, bienvenidos a Raíces de la Fe, el estudio. Hoy nuevamente con ustedes para estudiar un tema muy importante dentro de la actualidad de la fe. Hoy vamos a hablar si el día de Shabbat, día de reposo, está vigente o no. Bienvenidos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Prepárate para viajar en el tiempo y descubramos una enseñanza bíblica. Comparte este video. Iniciamos Raíces de la Fe. Bueno, nuevamente estamos con el señor Henry Achuri, uno de los integrantes del equipo de Raíces de la Fe, en cuanto a las enseñanzas de los días martes, de los días del estudio bíblico. ¿Qué tal este tema del Shabbat, si sigue vigente o no, Henry? Pues primero que todo, gracias nuevamente por la invitación de poder estar acompañándole el día de hoy. Y este tema es fundamental. Quizá, Wilson, es un tema que es vigente todavía el día de hoy porque la palabra de Dios es vigente y el mismo Dios de Israel dice que sus palabras no pasarán. Henry, cuénteme algo. Ya esto va en el plano personal. Cuénteme algo. ¿Usted celebra el día de reposo? Sí, sí, vino entendimiento a mi vida hace 11 años, un poquito más de 11 años, cuando escuché en una enseñanza acerca de Jesús desde una perspectiva hebrea. No fue solamente una hora y media donde realmente fue un golpe duro para mí a escuchar a Jesús desde esa perspectiva. Vivió como judío, nació siendo dentro del contexto de una familia judía y vivió la ley de Dios. Entonces, a mí me cambió el panorama de ese estudio que duró, entre otras cosas, 16 miércoles, 4 meses. ¿Cuándo comenzó usted a tener en cuenta el día de Shabbat y de qué contexto venía usted en relación al Shabbat? Pues, Wilson, nosotros venimos de un contexto que ha desasociado muchas cosas que están en la palabra. Han desligado, han separado muchas cosas. Lo que yo hice hace 11 años cuando entré a ese estudio y cuando empecé a devorar mucha información sobre historia, sobre ese Mesías que vivió la ley de Dios. Lucas 4:16, por ejemplo, en el caso de Chava, dice que él iba a la sinagoga el día de reposo como era su costumbre. Eso a mí me impactó muchísimo. Versículo que veíamos vez tras vez, estando 20, 30 años en el cristianismo, y nunca asociábamos, nunca hilábamos, uníamos. Cuando vemos a Jesús dentro de ese contexto, pues dice uno, carambas, él es judío, vivió dentro de ese judaísmo, pues algo tiene que ver. De hecho, el entendimiento viene cuando a uno le enseñan que el Nuevo Testamento es nuevo y que lo otro es viejo. Antiguo Testamento, que eso es viejo, obsoleto, caducado. No, la palabra de Dios es una sola y lo confirma el Mesías en Mateo 5. Yo no he venido a anular nada de lo que está en el mal llamado Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Tanakh. Siendo usted periodista, ¿qué labor llevó a cabo para la comprobación de la celebración del día de Shabbat? Bueno, excelente pregunta. Cuando fui ese primer día a escuchar a Jesús desde una perspectiva hebrea, yo quedé con la boca abierta porque nunca había escuchado de ese Jesús más hebreo, más histórico, más auténtico, más real. Entonces empecé a informarme sobre el tema, primero en la palabra, y que desafortunadamente a nosotros nos distanciaron de lo que es toda la Biblia. ¿Usted ha leído toda la Biblia? Sí, yo he leído toda la Biblia, pero no ha llegado comprensión a la vida del creyente. Creo que lo más importante que tiene que hacer un creyente es verificar el libro, verificar toda la historia. Si yo le doy a uno de nuestros, de las personas que está ahí escuchándonos, le doy 100 años de soledad de nuestro Nobel de Literatura, este libro, ¿cómo se comprende para poderlo entender bien?
evidentemente todo el mundo dirá, pues desde el comienzo, para leer Cien años de soledad, esta obra majestuosa de nuestra literatura nacional, hay que leerla desde el comienzo. Desafortunadamente la Biblia la cogimos y nos la partieron de la mitad en adelante. Entonces, un libro para entenderlo bien hay que leerlo desde el comienzo. Y de hecho, en su introducción va a tocar el tema de Génesis 2, los primeros versículos donde el Eterno Padre Celestial hizo los cielos y la tierra y también instituyó el día de reposo para el hombre. Entonces creo que tiene que haber comprensión en la lectura. En el ámbito teológico, ¿era usted un neófito para ser engañado por una enseñanza que quizás usted consideraba que no era aplicable para usted? Repítame la pregunta, Wilson, por favor, repítame. En el ¿Yo ámbito era teológico, neófito respecto a qué? en el ámbito teológico, ¿usted era un Sí. neófito para ser engañado por una enseñanza bíblica que estuviera fuera de base? No, de ninguna manera. Y creería yo que la audiencia nuestra es muy conocedora del tema. Yo fui muy conocedor del tema. No fue de nuevo para mí. Yo conocía el tema bíblico. Desafortunadamente, solamente el cristiano, el creyente que está sentado dentro de una iglesia católica o cristiana solamente ve el Nuevo Testamento y no ve la primera parte de la historia. Pero Cuando usted, yo fui confrontado con, exacto, usted bueno, estudiaba. cuando yo fui confrontado, sí, claro, yo hasta estudié teología, evidentemente, y yo le evitaba, después de haber estudiado en esta institución, vamos a llamarla de una vez por todas, Sepco Rema, de una institución de Texas, de Rema, del pastor Kenneth Hagin. Y amén por ese estudio, amén por haber estado cada escuela dominical durante más de 30 años, amén por haber amado la obra redentora del Mesías. Pero creo que la escritura es muy clara, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, no le faltó dejar de ir a una iglesia, dejar de ayunar, dejar de orar, sino le faltó conocimiento. ¿En qué? En esto que estamos viendo, por ejemplo. Ok, bueno, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar haciendo como un conteo, algo histórico, acerca de aquellas cosas particulares que nosotros vemos que a pesar del paso de los tiempos siguen vigente hoy. ¿Qué prácticas, qué costumbres, qué palabras, qué cultura cree usted que siguen vigente hoy? No hablemos del tema bíblico, en general. ¿Qué hay hoy que siga vigente, que en realidad la historia nos cuenta que ocurrió o se dio hace bastante tiempo? ¿Qué influencia tenemos nosotros hoy de imperios, de culturas? Y que repercute en la humanidad hoy en día, ciertamente. Exacto. Pues hablemos de la cultura helénica, la cultura griega. Sí. Esa cultura fue imperante, por ejemplo, en el tema de lo que es la educación, la universidad. Eso es vigente el día de hoy. El estudio a través de una cátedra universitaria. Eso no ha pasado de moda. ¿Qué otras Sí. cosas podríamos decir que siguen vigentes, que tienen que ver con hace mucho tiempo, con que ocurrieron hace mucho tiempo? En el ámbito del derecho, por ejemplo, dicen los historiadores, dicen las personas que estudian que el derecho tuvo su origen en Roma, a pesar de que nosotros vemos en la Biblia que la Biblia ya daba pautas para juzgar a alguien. Hablaba de unos jueces, hablaba de alguien que acusaba, hablaba de testigos. Y bueno, pero digamos que el derecho como tal, la constitución del derecho como carrera, como profesión, se daría en Roma. En nuestros días se sigue aplicando eso. ¿Qué otro asunto podríamos Indudable. decir que tiene hoy permanencia a pesar del tiempo, pero que ocurrió en otros pueblos, en otras culturas? ¿Qué otro asunto tiene usted en la mente, Henry? ¿Qué se me ocurre ahorita en este ¿Quiere que le diga momento, uno? además de lo que hemos... Le digo uno que es Dígamelo. las Olimpiadas. Ah, ok, Las Olimpiadas. ok, ¿Sí? Las ciertamente. Y Olimpiadas. estamos siempre en esta época también. Ahora, ¿qué estoy queriendo hacer? Yo quiero mostrar cómo muchas cosas han seguido vigentes a nuestros días,
y nadie se ha opuesto a ellas. Nadie se ha opuesto a ellas. Como si hay mucha gente que se ha opuesto a lo del Shabbat. Y vamos a encontrar el origen por qué tanta oposición al Shabbat. Pero hablemos ahora de algunas prácticas escritas en la Biblia o algunos mandamientos escritos en la Biblia que tienen vigencia hoy. ¿Qué prácticas, qué asuntos bíblicos podemos decir que hoy tienen vigencia? Pues si nos vamos a los 10 mandamientos, sigue vigente el tener solamente a nuestro Dios, sigue vigente los 10 mandamientos, creo que 9 siguen vigentes. Exactamente. Ciertamente. 9 de los 10 vigentes para la... Qué interesante eso, ¿cierto? O sea, de los 10 mandamientos, 9 siguen vigentes. Curiosamente, el que falta es el día de reposo, es el día de reposo. Y entonces vamos a intentar mirar aquí a la luz de la Biblia y principalmente de un razonamiento limpio, sin tendencias. La mayoría de personas que se oponen a que el día de reposo está en vigencia, la mayoría tienen sesgos religiosos. Y la mayoría de personas lo que han asumido, y muchos sin saberlo, es la postura de la Iglesia Católica de Roma. Roma fue la institución o el imperio que se encargó del cambio del día bíblico. Roma, y luego la Iglesia Católica, y luego la Iglesia cristiana protestante lo asumió como verdadero. Vean, es una cosa tan triste, Henry, y las personas que están viéndonos en este episodio de Raíces de la Fe. Es tan triste ver que muchos creyentes hoy en día, muchos cristianos hoy, están llevando a la práctica dogmas que Roma les enseñó y ni siquiera se han dado la tarea de intentar purificarlos, sino que los asumieron tal y como Roma los enseñó. Y esto del día de reposo, yo le digo a todas las personas que nos están viendo o escuchando, en el caso si usted está escuchando un podcast, si usted ha asumido la práctica que el día de reposo fue cambiado por Dios, no es cierto, eso es un dogma romano, es un dogma romano. Y permítame leerle un fragmento, Henry, del edicto de Constantino, se lo voy a leer. Dice así, abro comillas: habiendo experimentado la grandeza de la bondad divina en el resurgimiento del Estado, en lo que a las relaciones públicas se refiere, pienso que es totalmente mi responsabilidad hacer la feliz multitud que compone la Iglesia Católica que sea conservada en una misma fe, por el amor y la armonía de nuestro común devoción al Dios Altísimo. En cuanto a lo concerniente al más sagrado día de Pascua, fue decretado por el consentimiento común que debe ser celebrado el mismo día en cada lugar. Esto es, para que sea más hermoso y más venerable por medio de un festival por el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad y por lo cual deberá ser observado por todos en la misma manera. Nos ha parecido a todos que sería algo indigno guardar esta tradición de la más alta solemnidad, siguiendo la costumbre de aquellos judíos. Nos ha parecido a todos que sería algo indigno guardar esta tradición de la más alta solemnidad, siguiendo la costumbre de aquellos judíos inmundos y miserables, quienes, habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen, están además totalmente ciegos en sus mentes. Es correcto entonces que, rechazando las prácticas de ese pueblo, nosotros perpetuemos a todas las futuras generaciones la celebración de este rito en un orden más legítimo y así no tengamos nada en común con esa chusma de judíos. No, como es necesario, entonces debemos enmendar esto para no tener nada compartido con las costumbres de aquellos patricidas y asesinos de nuestro Señor, y así no tener ningún tipo de relaciones con estos judíos perjuros. Este texto es sacado del escritor Eusebio, Vida de Constantino, página 3, línea 18 y 19. Estoy leyendo algo textual, es un documento textual. Teniendo en cuenta esa afirmación de Constantino, Wow. Entonces viene ahora uno la pregunta, y es ¿cuándo entonces se oficializó el cambio? El cambio se hizo el 7 de marzo del año 321 después del Mesías. Constantino I
decretó que el día domingo sería observado como el día de reposo civil obligatorio. Dice así, el edicto dice, en el venerable día del sol, que los magistrados y las gentes residentes de las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación de viñas o de semillas. No sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. Ese es el Códice de Constantino 3.12.2. Entonces, aquí les estoy leyendo, el 7 de marzo del año 300. Increíble. Fue el edicto que Constantino oficializó para cambiar el día de reposo al día primero, el día del dios Sol. Entonces, cuando alguien dice que el día de reposo se cambió porque nuestro Mesías resucitó el domingo, eso es falso. Primero, no se cambió. Segundo, el Mesías no resucitó el domingo. Tendremos otro día para hablar del día en que resucitó el Mesías. Pero les estoy mostrando a cada una de las personas que nos está viendo, si es que ha llegado hasta este minuto en nuestra transmisión, o de pronto no le gustó el tema y cambió y quitó el video, o dijo, estos manes están locos, son judaizantes y quieren volver a legalizarnos y a volver a la ley. Pues en primer lugar, cuando alguien dice eso, no tiene ni idea de qué es judaizar, porque es algo que de pronto escuchó hablar de su pastor o leyó por ahí en internet, pero no tiene ni idea de qué es judaizar. Porque yo no sé usted, pero yo estoy de acuerdo en que nosotros no debemos judaizar la fe. Yo estoy de acuerdo en eso. Entonces yo no soy Claro que no. Ahora, no tengo nada contra las prácticas judías, a menos que sean extrabíblicas. Pero si son prácticas que son positivas, así no estén en la Biblia, pero que se consideran positivas a la luz de toda la esencia bíblica, yo no tengo nada con eso. Pero si alguien me dice a mí, es que usted tiene que obligatoriamente utilizar una kipa en la cabeza para que Dios lo escuche. Ahí le digo yo, no. Muy bonito el sentido de la kipa y todo el asunto, y no pasa nada si la usa o no la usa la persona. Pero no puedo obligar a nadie. Entonces cuando alguien dice, es que Raíces de la Fe intenta judaizar a la gente, primero que entienda qué es judaizar, porque la gente habla ligeramente porque no les gusta estudiar. Vean, hay gente que cuando empiezan a discutir temas de fe, como no tienen argumentos y no han estudiado nunca la palabra, lo que hacen es, entonces deje así, yo mejor con usted no hablo, ¿sabes? Porque no estudian. Y así como hay creyentes que creen que el día en el que resucitó el Mesías fue el domingo, hay creyentes que están convencidos que el edicto que dio Constantino, un señor romano, un emperador que se hizo pasar por hijo de Dios, y lo han asumido como una herencia bíblica, cuando eso no es así, ¿sí? Entonces, ese es mi primer punto para empezar a investigar en la escritura misma. Y permítame agregar lo siguiente, Wilson. Creo que lo que estamos haciendo es ir a la escritura, ir a la palabra. En el libro, uno de los libros que yo leí precisamente hace 11 años, cuando fui a ese estudio bíblico, a ver a ese Mesías, a ese personaje a quien tanto había amado y sigo amando, fue verificar un poco la fe. La fe tiene que estar precisamente basada en la parte escritural, no en las tradiciones de los hombres. Esto que está leyendo Wilson en este edicto del año 321 o 322, caramba, eso ya empezó a mermar la fe pura del creyente que está basada en la escritura. ¿A quién le hacemos caso? ¿A Constantino o le hacemos caso a Jesús? Exactamente, y la mayoría de creyentes, lastimosamente, hacen caso a algo que no pueden confirmar por la escritura, y la mayoría prefieren, vean, cualquier creyente que salga hoy en día con la idea de que el día del Señor no es el día primero de la semana, no es el día al Dios Sol, sino que es el séptimo día, de inmediato va a tener malos calificativos, de inmediato va a ser censurado. De hecho, yo tengo personas cercanas, incluso familiares, que a mí me tachan de que estoy haciendo algo indebido de la palabra. Vean esto tan interesante, gente.
Y acá de pronto voy a sentarme un tantico en la silla del juez, pero lo quiero hacer para equiparar evaluaciones. La gente nos censura a nosotros por guardar el día de reposo, pero nadie se censura por celebrar el día de San Valentín, que es más pagano que lo pagano. Que hay sacerdotes, curas, católicos que dicen que eso es pagano. Y hay creyentes que dicen que son cristianos, es decir, cristiano es el que imita a Cristo. Y celebrando un día que no tienen ni idea de qué significa. Entonces la excusa es, pero es que es algo bonito, es que no importa el origen. Entonces, ¿por qué si se censura a alguien que celebra el Shabbat si el Mesías lo hizo? Muéstrame que el Mesías celebró el día de San Valentín. Bueno, alguien dirá es que todavía no había comercio y no había internet. Probablemente por eso no lo celebraba. Pero el asunto es que el Mesías guardó el Shabbat y hoy se censura a todas las personas que guarden el Shabbat, que celebren el día de reposo. O sea, qué doble moral y qué falsedad en estos puntos. O sea, si una persona dice que es creyente y que sigue a Cristo, como se dice que es el cristianismo, hombre, imítelo. Nunca veremos al Mesías celebrando nada pagano. Nunca. Nunca lo veremos celebrando nada pagano. Nunca. Entonces, a mí me parece que hay una doble moral y que no hay un rasero adecuado para juzgar. Si yo hago lo que el Mesías hizo, ¿quién me puede censurar? Si el Mesías hizo algo indebido, entonces que lo juzguen a él y no a mí. Y si se supone que yo sigo el camino para imitarlo a él, ¿por qué me van a juzgar a mí? Nosotros estamos imitándolo. Yo creo que esa es la idea, ¿cierto? ¿Se acuerda que Pablo dice en alguna de sus cartas, sean imitadores de mí, así como yo imito al Mesías? ¿Sí? Así como yo imito al Mesías. Sí. Entonces, si Pablo dice que él imita al Mesías, entonces la pregunta es, o sea que imitar al Mesías no está mal. Bien, Henry, miremos en la Biblia entonces cuál es el origen de la celebración del día de reposo. O sea, ¿dónde está la base para que se instituya como tal un día de reposo? ¿Qué dice la Escritura? Perfecto. Voy a leer Génesis capítulo 2. Me vine aquí para donde está la Biblia y me estoy acomodando. Les ofrezco y les pido disculpas. No se preocupe, no se preocupe. Acá dice, yo no tengo el laptop, pero tengo mis apuntes y tengo la Biblia acá y dice lo siguiente. El capítulo 2, versículo 12, habiendo acabado el Creador en el día de reposo, la obra de la creación cesó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo apartó a él, porque en él cesó de toda su obra que creó Dios para hacer, dice esta versión que estoy leyendo. Ok, entonces dice que dentro de la creación Dios santificó un día, ¿cierto? Sí. Apartó un día. Correcto. Entonces acá viene la primera reflexión acerca de esta narración bíblica, Henry. ¿Todo lo que Dios hizo fue perfecto? Ciertamente. En el paraíso todo fue perfecto. Sí, señor. Es decir, que si nosotros hubiéramos seguido viviendo en el paraíso con la descendencia de Adán y Eva, hoy las cosas estarían tal cual fueron hechas. Sí. Entonces, el día de reposo fue instituido dentro de la perfección. El día de reposo fue instituido con todo completo y con todo bien hecho. ¿Sí Correcto. O no? Sí, señor. Es así. Entonces viene la pregunta, ¿por qué entonces se ha enseñado que cuando vino el Mesías, el día de reposo cambió? El día de reposo cambió. Ahora, lo quiero llevar a una cita bíblica para ver qué nos enseña la Biblia acerca de si el día de reposo, ¿qué va a pasar? Si usted tiene ahí la Biblia, si no yo lo leo acá, Isaías capítulo 66, versículo 22. Isaías capítulo 66, versículo 22. ¿Lo tiene? No, Wilson, léalo allá, por favor. Entonces lo voy a leer acá y voy a compartirles la pantalla para que todos lo tengamos ahí a la mano. Ahí estamos. Isaías capítulo 66, versículo
22. Dice así, dice, porque los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Estoy leyendo la versión Reina Valera. En la otra versión dirá, dice Yahweh, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Ahí no pasa nada. Pero luego dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. De mes en mes, de día de reposo en día de reposo, vendrán a adorar delante de mí. Este pasaje de capítulo 66 de Isaías habla del milenio, habla de cuando el Mesías reine. Si habla a futuro de cuando el Mesías reine, ¿por qué dice de día de reposo en día de reposo? Entonces la pregunta es esta. El día de reposo es instituido en el libro de Génesis, en la creación. Se supone que cuando el Mesías vino, lo cambió, pero para el milenio ahora vuelve y lo cambia. O sea, lo hace un momento, lo suelta otro momento y luego vuelve y lo retoma. O sea, ¿qué le está pasando a Dios en la mente? O sea, ¿por qué lo cambia en una época, pero al final de los tiempos? Porque le estoy leyendo en Isaías 66 y eso es reinado milenial, y cualquier teólogo me puede decir si yo estoy equivocado en la interpretación de Isaías 66. Ahora, si Isaías 66 dice que de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, van a venir a adorar a Dios, esto es a futuro. Entonces, ¿cómo explicamos ese cambio de Dios? Pone el día de reposo, lo quita con el Mesías y luego vuelve y lo trae. ¿Qué piensa usted? Hay una mala interpretación, pero eso se debe a las versiones de la palabra de Dios, a versiones muy tendenciosas, Wilson, creería yo. Entonces, la verdad es que si esto ocurrió, y este razonamiento, yo no sé si alguna de las personas que nos están viendo lo pueden resolver. Si es verdad que cuando viene Yeshua y muere, cambia el día de reposo, ¿por qué Isaías 66 vuelve a hablar de que se va a volver a instituir el día de reposo? Ahora, ¿cuál es la razón para el día de reposo? ¿Es un asunto judío? Hay gente que dice que el Shabbat judío es el sábado y que el Shabbat cristiano es el domingo. De alguna manera tienen razón, porque el Shabbat cristiano lo instituyó Constantino, ya lo leímos en su edicto. Sí. Pero una cosa es que el Shabbat signifique reposo y la gente quiera reposar el domingo, y otra cosa es que sea el día que nuestro Dios instituyó en la palabra. No sé si podemos... vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 11. De la misma manera les voy a compartir la pantalla para que lo veamos todos. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Acá está, vuelvo a leer la versión Reina Valera. Dice así. Bueno, voy a leer desde el versículo 8. Desde el versículo 8. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Significa entonces que acá está la razón para guardar el día de reposo. La razón está en el versículo 11, dice, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo, lo bendijo y lo santificó. Ahora, si nos damos cuenta, esto es un mandamiento. Lo que pasa es que la gente cree que Dios da sugerencias, y Dios no da sugerencias. Esto no es una sugerencia, esto es un mandamiento. Y está incluido dentro de los 10 mandamientos básicos. Alguien podría decir, ¿por qué no cambió el sexto? ¿Por qué no cambió el séptimo? ¿Por qué no cambió el noveno? De no dirás falso testimonio. ¿Por qué no cambió el décimo? De no codiciar. ¿Por qué no cambió los otros? Precisamente el mandamiento que nos enseñaron que Dios cambió
fue el mandamiento número 4. Y entonces la pregunta es, ¿no será más bien que hay cierta apatía a todo a lo que suene pueblo de Israel? ¿No será que esa apatía que Roma tuvo con el pueblo de Israel la heredó al pueblo cristiano moderno? Digo pueblo cristiano moderno, ¿por qué? Porque en el tiempo del Mesías, a pesar de que no se llamaban cristianos, así en el libro de los Hechos, ¿se acuerda usted que en el libro de los Hechos dice que los llamaron por primera vez cristianos? Sí, los llamaron los del camino, ¿no? Pero en el libro dice, o sea, ahí dice, y fueron llamados por primera vez cristianos. Los llamaron así Sí, la gente de Antioquía. Y acá hay una cosa que tenemos que aclarar. Una cosa es que los hayan llamado así y otra cosa es que ellos se hayan llamado así. ¿A usted alguna vez lo han llamado cachaco en alguna parte en Colombia? ¿O rolo? claro, evidentemente. Cada vez que voy a Medellín se nota el acento rolo. Rolo, ¿cierto? Pero Mm. usted se llama Rolo, usted, cuando alguien le dice a usted, ¿y usted de dónde es? ¿Usted qué? Usted dice, yo soy Rolo, o usted dice, yo soy bogotano. Yo soy de Bogotá, Muy de ciertamente. Bogotá, ¿cierto? Rolo Y ellos lo nos llaman a dicen por uno. fuera y nos dicen cachacos a la gente que nació acá en Bogotá, en Colombia, pero Sí, nosotros no nos llamamos así. En ese tiempo los llamaron cristianos porque esa era la palabra griega que utilizaban para los que seguían a un Mesías, a cualquier Mesías. Los seguidores de un Mesías desde el punto de vista griego se llamaban cristiano porque la palabra Cristo quiere decir ungido y es la palabra equivalente a la palabra Mashiach. Entonces no quiere decir que se llamaran así. Entonces cuando yo digo cristianismo moderno, me estoy refiriendo a una institución que se creó después de Martín Lutero, pero que en el tiempo del Mesías no se llamaba así. Y así sí, haya sí. gente que diga que Cristo fundó el cristianismo, eso es tan cierto como que Mahoma fundó el Islam y tan cierto como que Buda fundó el budismo. Y eso no es cierto. Ni No Buda es cierto. fundó el budismo, ni Mahoma fundó el Islam, ni Cristo fundó el cristianismo. Y ahí ya hay que empezar uno a evaluar. Si alguien dice que soy cristiano porque Cristo fundó el cristianismo, pues ahí sí toca empezar como a comprobarlo, a comprobarlo. La mayoría de personas quieren que uno asuma los dogmas y no pregunte. Simplemente se case usted con las ideas, como el otro día alguien me contaba, que hay un líder que empezó a enseñar por internet y empezó a burlarse de los que le llamamos al Mesías Yeshua. Y empezó a decir que el nombre sobre el que ese todo nombre es Jesús. Y a mí me parece que uno cuando diga una cosa, uno puede decir, bueno, si me equivoco lo voy a corregir. Pero que uno afirme tantos conceptos categóricamente y burlándose además de eso. Por eso es que uno no debe burlarse de lo que la demás gente dice, sino confrontarlo, confrontarlo. El Señor se burla de que algunos le llamen a Dios Yahweh y no da la alternativa de investigar por qué en unas Biblias dice Jehová, en otras Yahweh, en otras solo las 4 letras. No da la alternativa. O sea, eso de que dicen que el fanatismo religioso es solo por parte de los islámicos, eso no es verdad, eso no es verdad. Entonces, estoy mirando a la luz de la escritura el origen del día de reposo. Éxodo, Una intervención. Éxodo 20, Una 11 dice, intervención. porque en 6 días, ahí está la razón. La razón es porque en 6 días, no es por los judíos, la razón es porque en 6 días Él creó todo y el séptimo reposó. Acuérdate. Acuérdate es un imperativo. Acuérdate es un imperativo que la cristiandad ha olvidado. Acuérdate del día de reposo. Es una orden. Es No una son orden, consejos de Dios. Sí, exactamente. ciertamente. Exactamente, no es una Sí. sugerencia. Ahora, Dios, ¿por qué le dice al pueblo, acuérdate, y luego Él lo cambia? ¿Porque se les olvidó? Porque acuérdate del día de reposo, ¿es porque se les olvidó? Entonces, miremos el punto de vista que le estaba diciendo yo hace un momento, Henry. ¿Es el Shabbat para los judíos y es el domingo para los cristianos? ¿Cuál es la base de esa tesis? La base de esa tesis es porque definitivamente el pueblo judío tiene como uno de sus días especiales el día de reposo. Indudablemente el día de reposo es un día especial. Como se ha dicho que
El Mesías lo cambió con su muerte. Entonces, para la Iglesia católica y por herencia para la Iglesia cristiana, porque de alguna manera el cristianismo moderno es el hijo de la Iglesia católica, ¿sí? Interesante que en el libro de Apocalipsis dice que Babilonia, la gran ramera, ¿sí? Es como Roma. Y entonces uno se pregunta si la gran ramera es Roma y el cristianismo moderno salió de Roma, entonces, ¿qué es el cristianismo moderno? Sí, no es difícil deducirlo, no es difícil. Ahí está una pregunta y que todo creyente debería de hacerla, que todo creyente debería de responderla con sumo respeto, lo estoy diciendo, pero eso es lo que está diciendo la Biblia, eso es lo que está diciendo la Biblia. Ahora, si el Shabbat fuera solo para el pueblo judío, tenemos que hacernos una pregunta. ¿De dónde viene el término judío? ¿Dios le puso a su pueblo los judíos? No, Israel. ¿Quiénes están a la orilla del monte Sinaí cuando Dios le está dando estos 10 mandamientos que hemos leído en Éxodo 20 a Moisés? ¿Quiénes están ahí en la falda del monte? Las 12 tribus de Israel, son Las 12. 12 tribus de Israel. Hay una tribu del cuarto hijo de Jacob y Lea que se llama la tribu de Judá o de Yehudá. Sí. Y entonces el nombre judío se ha tomado de esa tribu. Pero en ese momento no es solo la tribu de Judá la que está ahí para que alguien diga que el día de reposo fue dado a los judíos. El día de reposo fue dado a todo el pueblo de Israel. ¿De dónde viene el nombre judío? Históricamente se habla que cuando Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte se llamaba Casa de Israel. Ellos fueron expatriados por los asirios, ¿sí? En el año 722 antes del Mesías. Años posteriores, Babilonia viene por el reino del sur, que es la Casa de Judá, así se llama, y se los llevan a Babilonia a la gran mayoría, no a todos. Cuando les permiten regresar por edicto del rey Darío, cuando les permiten regresar, llegan todos los que se han llevado de la casa de Judá. Pero entonces hay otros de la casa de Israel que deciden volver a Jerusalén. Entonces se empiezan a denominar judíos porque es el territorio donde van a estar, el territorio de Judá, y porque la mayoría son descendientes de la tribu de Judá. Entonces lo que hacen es tomar un solo nombre para todos, sin tener discriminación de qué tribu es. Entonces se empieza a hablar de judíos. Cuando ellos se empiezan a denominar judíos, los mandamientos ya están y los mandamientos ya se conocen. Entonces los mandamientos y el día de reposo no fue dado solamente para los judíos, fue dado para todo el pueblo de Israel. Entonces ahora viene la pregunta, si fue dado para el pueblo de Israel, ¿por qué hay gente colombiana, de Estados Unidos, de México, de Panamá, de Paraguay, que hay gente que en Paraguay nos están viendo, de Argentina, también nos están viendo, hay gente en Argentina que nos sigue? ¿Por qué nosotros en Occidente tenemos que tener este mandamiento en cuenta si nosotros no somos el pueblo de Israel? Wilson, siempre nos han dicho que no somos judíos, yo soy colombiano, yo soy peruano, yo soy argentino, yo qué tengo que... Pero entonces, ¿de dónde viene ese amor y esa esencia, ese sentimiento tan arraigado en nuestra sangre por amor por Dios y por su palabra? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene ese amor? Exacto. Ese carisma. ¿Cree usted, Henry, que los 10 mandamientos son universales? ¿Son universales? Claro que sí. Yo creo que los y 10 no son malos en sí mismos, no son malos. Exactamente. Ahí hay ética, hay moral. En los 10 mandamientos, yo creo que se resume toda la Biblia, ¿sí? Luego Yeshua va a decir que lo resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todos tus recursos. Y luego dirá, y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, él resume los mandamientos en 2. Y la gente dice, y ahí no nombró el Shabbat, solo hay que hacer esas 2 cosas. Sin embargo, lo que nosotros vemos en los mandamientos es que los 3 primeros mandamientos tienen un mandamiento intermedio que es el de guardarás el día de reposo. Y luego vienen los mandamientos en relación a los seres humanos. Los 3 primeros se relacionan con Dios. Los siguientes, el siguiente
Es como un intermedio entre Dios y los hombres, y luego viene el de los hombres. El día de reposo se convierte como en una dimensión para que la persona cuando guarde el día de reposo salga al otro lado del día renovado y restaurado para vivir en el ámbito material. Es decir, el séptimo día se convierte como en un refugio espiritual en mi relación con Dios. Y luego salgo al primer día de la semana, domingo, ahora sí a enfrentar la vida renovado por lo que ha pasado el día de reposo. Quiero hacerle dos preguntas. ¿Usted es adventista? ¿Usted es No, adventista? no, señor. ¿Por qué? Otra pregunta, ¿por qué en el Nuevo Testamento, por qué en el Nuevo Testamento no se habla del día de reposo? Pues miremoslo. Miremos si el día de reposo pierde vigencia cuando Yeshua está, ¿sí? Usted Correcto. hace un momento hizo mención de una cita que es la que más me impactó a mí con esto del día de reposo. Y es Lucas 4, capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Y de la misma manera en como estamos haciendo, en compartiendo la pantalla, lo voy a volver a hacer. Les comento que esta versión que les muestro acá es un programa que se llama Eastword. Si alguien lo quiere tener, escríbanos a raicesdelafe1@gmail.com y le mandamos el archivo. Es un programa gratuito. Usted puede instalar cualquier cantidad de versiones de la Biblia. Y si no se ha suscrito al canal, por favor, suscríbase. Si está viendo este episodio de Raíces de la Fe y no se ha suscrito al canal, suscríbase. Tome el link y envíeselo rápido a alguien. Si usted tiene un pastor amigo que usted quiere que escuche esto, ya sea para que nos dé su posición, si es diferente a nosotros, bienvenida sea. No nos vamos a pelear con nadie por esto, pero sí es interesante estudiar. Entonces, Henry ha dicho, pero en el Nuevo Testamento se habla del día de reposo, entonces vamos a mirar, vuelvo y sigo leyendo la versión Reina Valera, Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. ¿Quién? Acá está diciendo Jesús o Yeshua. ¿Sí? Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Cuando dice Correcto. conforme a su costumbre, ¿qué es conforme a su costumbre? Que va Era lo a habitual. entrar el día de reposo. Esa es la primera. Que va a ir a una sinagoga, puesto que son los lugares de reunión de ellos. Y tercero, se levantó a leer. Y entonces dice que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Varias cosas. La gente que lo escucha están en la sinagoga en un día de reposo. Segundo, él comenzó a enseñar sobre un pasaje de Isaías. Tercero, todos daban buen testimonio de él. Pero ¿cómo? Si se supone que el día de reposo es algo malo, algo terrible, algo negativo, algo perverso, ¿por qué daban los buen testimonio de él? Y cuarto, no está haciendo otra cosa diferente Yeshua, sino a obedecer el cuarto mandamiento, guardar el día de reposo. Entonces, Así es. si alguien refuta esta cita bíblica, pues hombre, ¿cómo lo pueden refutar? Se puede refutar de la siguiente manera, diciendo: él guardó el día de reposo porque todavía no ha muerto en la cruz para abolir la ley. Porque vean, todos los conceptos que están en el Antiguo Testamento se anulan con el concepto de que la gracia anula la ley. Todos los conceptos. Cualquier cosa que no le guste a los cristianos modernos de Lutero para acá, lo van a argumentar con que la gracia anuló la ley. Siempre va a ser ese argumento. Y cuando alguien dice esto, definitivamente o no ha estudiado la escritura o la está entendiendo mal, porque la gracia siempre ha estado presente. Así es, o le ha creído más a Roma,
porque el dispensacionalismo es lo que más daño le ha hecho a la fe natural del creyente. Exactamente, exactamente. O sea, cuando alguien dice que la ley está anulada por la gracia, entonces debería aceptar que los 10 mandamientos también están anulados. Entonces alguien dice, no, pero es que Jesús o Yeshua obedeció los otros 9 mandamientos. No, acabamos de leer en Lucas 4:16 que obedeció el cuarto mandamiento tan tenaz. Ahora, voy a hacerle una pregunta a Henry para ver si seguimos en este episodio o ya terminamos. ¿Por qué a nosotros nos preocupa tanto aclarar este tema del día de reposo? ¿Por qué a usted le preocupa? ¿Por qué quiere enseñar el día de reposo? Wilson, me parece que hay que empezar por decir que este tema del día de reposo no es para ser salvos, no es parte de la salvación. Creo que este tema es fundamental, puesto que somos salvos. Yo guardo el día de reposo, que es una orden como otras órdenes, otros mandamientos del Eterno Padre Celestial. Entonces, si empezamos por ahí, podemos decir, hombre, no lo quiero guardar, no lo guarde. Pero cuando llega luz a la vida del creyente y quiere desechar lo que aprendió de Roma, pues deséchelo y retome la escritura. Son decisiones que tiene que tomar la persona. Ahora, vean esto tan tenaz, Henry, que si una persona dice que la gracia anuló la ley, entonces, y una persona dice que la ley ya no está en vigencia, que hay un episodio de Raíces de la Fe de la primera temporada que habla sobre eso, si está vigente la ley o la gracia, pero todas las bendiciones que están en Deuteronomio capítulo 28 son para mí. Están condicionadas. ¿Cuál es la condición para recibir esas bendiciones? La primera parte para el creyente sí es para mí, lo que hemos dicho muchas veces. Esto sí, esto no. La primera parte de Deuteronomio 28 sí es para mí, lo otro no. ¿Qué dice cuando empieza Deuteronomio 28? Deuteronomio 28:1. ¿Qué dice la escritura? Lo voy a poner acá para que lo veamos. Deuteronomio capítulo 28, porque esa es una de las citas que más se enseñan y que más se le dicen al creyente que reclama. Vea lo que dice. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente, esa es la primera acción, la voz de Jehová tu Dios para guardar, la segunda acción, y poner por obra, tercera acción. Todos, vea lo que dice acá, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas las bendiciones si oyere la voz de Jehová tu Dios. Amén. Si yo soy un creyente que quiero reclamar estas bendiciones, aquí hay una condición y la condición es poner por obra todos, vea lo que dice acá, todos sus mandamientos. Dice todos, no dice excluyendo algunos ni nada. Dice todos sus mandamientos. Ahora, yo le hice la pregunta, ¿por qué tanta preocupación nuestra para enseñar acerca de lo del día de reposo? Porque uno de los asuntos, de los temas principales de Raíces de la Fe, es poder estudiar la palabra en el contexto que fue dado. En el contexto que fue dado. Entonces ahora tenemos que investigar cómo aplicamos esto a nuestros días. Porque, por supuesto, todos los mandamientos que están escritos en la Torá o en el Pentateuco no son aplicables para nuestros días. Todos no son aplicables. Hay gente que se burla de uno y le dice, o sea que usted ahora va a coger una estaca, como dice ahí que tocaba ir a abrir un hueco en la montaña y ahí hacer su deposición y ya. Y se burlan de nosotros y dicen, es que ustedes son los de la estaca. Así hay gente que dice. Pues supuesto que no, se necesita ser muy tonto para pensar que muchos mandamientos se pueden vivir literalmente. Hay mandamientos que son solo para Israel, allá en la tierra de Israel. Hay mandamientos que solo fueron dados para el desierto. Hay mandamientos que solo fueron dados mientras que había un gobierno teocrático. Hay mandamientos solo para los levitas, otros solo para las mujeres, otros solo para los hombres, solo para los votos. Entonces, cuando una persona habla ligeramente, es que todos los mandamientos no se pueden cumplir. Es porque ha oído eso y lo repite así como lorito. Es que todos los mandamientos no se pueden cumplir, entonces por eso se necesitaba que viniera Yeshua. Lo mismo,
lo mismo cuando dicen que se está regresando a ser legalista o a ser judaizante, es una mala comprensión, solamente porque se ha escuchado pero no se ha verificado. Que la idea es que lleguemos a eso hoy. ¿A qué se refiere la gente cuando habla de legalismo? ¿Y a qué se refiere verdaderamente la Biblia cuando habla de guardar el día de reposo? Entonces, vea, ya no hablemos de Yeshua. ¿Se acuerda usted que en los evangelios hay cantidad de referencias en que Yeshua sanaba el día de reposo? Echaba demonios fuera el día de reposo. Entonces hay gente que dice, vea, con este accionar, Yeshua está rompiendo el día de reposo. Pero es que lo que pasa es que el día de reposo no es para estar uno acostado en la cama como ñoño todo el día sin hacer nada ni moverse. Esas son exageraciones que han hecho diferentes perfiles religiosos. Y allá verá cada uno. Pero cuando la Biblia da normas para el día de reposo, la Biblia decía, por ejemplo, permanezca en su casa en el día de reposo. Pero no es que esté metido en la casa todo el día y no salga, sino más bien permanezca en su casa, esté con su casa. ¿Quién es su casa? Su esposa o su esposo, sus hijos, las personas que están dentro de su casa. Quédese en familia. Ahora, también Yeshua mostró que el día de reposo era su costumbre ir a estudiar las escrituras. Tenga un tiempo para Dios. El resto de normas y de leyes que se han instaurado, hay que investigar de dónde vienen esas leyes de Shabbat. ¿Vienen de la Biblia o ahí sí vienen del judaísmo como tal? Que el judaísmo como tal puede tener las reglas que quieran, son las que ellos establecieron para ellos, y muchos son encantados de vivirlas, y yo no me les voy a meter al rancho a corregirlos a ellos, porque ellos verán, desde que no estén haciendo algo para transgredir la palabra, sino que han aumentado cosas para tener un día más especial y más santo y como lo quieran tener. Pero la esencia del día de reposo es no trabajar, la esencia del día de reposo es estar en casa y tener contacto con Dios. Esa es la esencia, santificar el día, que ese día no se mezcle con los demás días. ¿Sí? ¿Y cuál es la esencia de lo que hizo el Mesías? Romper algunas leyes rabínicas que no haga, no toca y no sube en el día de reposo. Entonces lo que el Mesías vino fue a romper algunas de esas leyes y decir, por ejemplo, carambas, ven un burrito cayéndose a una zanja y porque es día de reposo no lo sacan. No sean así de tontos, saquémoslo, no lo veamos, dejemos ahí, pues. O sea, como que Yeshua lo que vino fue a mirar que el día de reposo era más que el día idolatrado, sino que el día de reposo verdaderamente era una bendición para el que lo quisiera guardar. Isaías 58:13 trae una reflexión impresionante que también la voy a compartir acá, para ver lo que dice, porque Isaías 58, a la mayoría de gente le gusta Isaías 58 porque habla del ayuno, ¿no? Desafortunadamente la mayoría de la gente no sabe a qué ayuno se refiere. Se refiere al ayuno que se hacía en el día del perdón, en el día de Yom Kippur. Pero la gente cree que era un día de ayuno como el que se hacía los sábados, o el que se hace los sábados. Pero bueno, alguna otra vez hablaremos de eso. Vea lo que dice Isaías 58:13. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. O sea, si te atreves a hacer eso, vea lo que dice. Entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh ha hablado. Es decir, acá está dándole una relevancia impresionante al día de reposo. Y está en Isaías, ¿no? Está en Isaías. Ahora, todo lo que hizo Yeshua en el día de reposo fue para darle especialidad al día, para que la gente no se dejara aplastar del día, porque la Biblia dice que el día de reposo no se puede enseñorear sobre el hombre, ¿sí? Ahora, ¿se acuerda una cita que dice que Yeshua es Señor hasta del día de reposo? Claro. La mayoría de la gente no ha entendido eso, y es, Él resucitó el día de reposo. Él resucitó en un día de reposo. El día de reposo fue dado para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Así es la cita. El día de reposo fue para el hombre, no el hombre para que se esclavice al día de reposo.
Y Yeshua es Señor del día de reposo porque de acuerdo a algunos estudios, Él resucitó el día de reposo. Algunos estudios dicen que no, y no voy a pelear con los puntos de vista diferentes que hay. Sin embargo, son argumentos. Pero dice que Yeshua es el Señor del día de reposo. Miremos. Wilson, Sí. permítame decir, cuando las mujeres llegaron con los perfumes y las esencias a la tumba del Mesías, esa mañana del domingo, pareciera que él hubiera resucitado el domingo y eso se clavó en la mente del creyente. No, él había resucitado la noche anterior. Él había resucitado en una fiesta propia de su judaidad. Todas las fiestas se condensaron en el Mesías y no se debieron de haber dejado de celebrar. Se deben de celebrar siempre. Recuerde que llegan a la tumba, ya es el primer día de la semana. Tenemos que recordar que los días en el ámbito bíblico comienzan a las 6 de la noche. A las 6 de la tarde comienza el día siguiente. Y ahí es donde están muchas de las malas interpretaciones de muchos acontecimientos narrados en la Biblia, por no tener en cuenta el contexto judío donde se desarrolla. Muy bien, miremos entonces ahora, digamos que Yeshua cuando muere en la cruz, porque la mayoría de intérpretes cristianos dicen, cuando Jesús muere en la cruz, la ley queda abolida. Entonces, si la ley quedó abolida con la muerte del Mesías, ¿por qué el Mesías dice, antes de morir, dice, van a venir y los van a perseguir? Oren para que la huida de ustedes no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué él les dice eso? Les debió haber dicho, frescos, si es el día de reposo, sigan y caminen y huyan como si nada. Pero les dice, oren para que no sea el día de reposo, porque el día de reposo era un día especial y huyendo iba a cambiar el sentido, iba a cambiar como el recuerdo del día de reposo. Entonces Yeshua les dice, oren para que no tengan que huir en el día de reposo, para que no cambien el sentido de lo especial de este día. Entonces ahora miremos, después del Mesías, si él abolió la ley del día de reposo y las demás leyes, Pablo y los discípulos no debieron de haber seguido guardando el día de reposo. No, veamos las citas, veámoslas. Si las tiene, empiece a lanzármelas, si las tiene, si no yo le doy. Pues si me permite darlas de manera desilvanada, en desorden, Hechos 24:14, Hechos 26:22, Hechos 28:17. Pero venga, ¿la leemos o solo la sí, leámosla. 24:14. Dice, ¿la leo o la lee? Léala, Wilson, por favor. Dice, Hechos 24:14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejías, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esto lo está diciendo Pablo, ¿cierto? Pablo. Lo está diciendo, pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, a los seguidores del Mesías los llamaban herejes, igual que a nosotros hoy nos llaman herejes. Qué interesante. 26:22. Vámonos para el 26:22, que es muy similar. Así sirvo al Dios de mis padres, dice, creyendo todas las cosas de la ley. Creyendo todas las cosas de la ley. Todas. Lo está diciendo Pablo, vea. Creyendo todas las cosas de la ley y en los profetas escritas. Cuando él dice todas las cosas de la ley, alguien puede decir, omitió el Shabbat, porque ¿para qué lo iba a nombrar? Entonces no hubiera dicho todas. Me dice que el versículo 26:22, que está hablando en general, no solamente el Shabbat, está hablando de toda la ley de Dios. Porque como se está discutiendo que se afirma que Yeshua anuló toda la ley, dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. 26:22, más adelante, sí. Correcto, pero es bueno, muy interesante el inicio. Porque habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. O sea, ¿usted se imagina esto, Henry? Si para los judíos era tan importante lo que Moisés había dicho, ¿por qué Pablo está afirmando que nunca se fue en contra de las tradiciones de su pueblo? Que nunca dijo algo contrario a lo de Moisés.
Si esto hubiera sido falso, a Pablo le caen con todo el peso de la ley y le dicen, mentiras, usted enseñó diferente a lo de Moisés. El mismo Yeshua en Juan 5, 46 y 47 dice, porque si le creyeses a Moisés me creerías a mí, porque él habló de mí. Pero si no le crees a él, ¿cómo van a creer en lo que yo digo? Exactamente. Exactamente. Hechos 28, 17. ¿Cuál? 28, 17, otra general. Ya estaba listo para morir. Hechos pero esa 28, es muy general. 17. Dice, y siguientes. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. A los principales de los judíos, eso quiere decir o gente de las sinagogas o del Sanedrín, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose en los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. O sea, que acá está diciendo Pablo, vea, reunió a los principales de los judíos y les dice, yo no he hecho nada en contra del pueblo, de las costumbres de nuestros padres. O sea, Pablo está diciendo que él no se ha opuesto a las costumbres de los padres, pero dice que muchos judíos, ¿quiénes son estos judíos? Y aquí es donde hay que hacer una división. En el tiempo de Pablo, al igual que en el tiempo del Mesías, los que creyeron fueron judíos. En el tiempo de Pablo se empiezan a anexar gentiles. Pero estos judíos son los que llegaban a la provincia de Galacia a intentar volver a la gente a meterles prácticas que pueden ser buenas, pero que no están en la Biblia. Y ahí es donde tengo que aclarar lo que les dije al comienzo. Cuando a uno le dicen que uno está legalizándose, volviéndose a ser legalista y volviendo a la ley, lo que pasa es que dentro del concepto judío hay la ley bíblica y la ley rabínica, y uno tiene que saber a qué se va a acomodar. La ley rabínica es del judaísmo, y yo con eso no peleo. En un tiempo me metí a pelear, a refutar y a decir cosas que no debía haber dicho. Hoy respeto absolutamente todo eso, pero sé que nuestro camino está en la palabra de Dios y que está trazado por Yeshua, confirmado por Pablo y confirmado por los apóstoles. Eso Amén. Sí es legalismo. Cuando a usted le dicen cómo es que tiene que guardar el Shabbat, que ya vamos a llegar allá. ¿Tiene más citas, señora Churi? Concentrémonos a lo que Pablo no solo decía, sino que actuaba con base en el día de reposo. Hechos 13, 14, por ejemplo, dicen, entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Un día de reposo, y ahí está Pablo. Y está Pablo, y estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, donde pareciera, cuando le hice la pregunta, que en el Nuevo Testamento no se hablaba del día de reposo, pues era una pregunta capciosa, porque sí, hay decenas de citas que hablarán del día de reposo. Hechos 13, 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Cuándo? El siguiente día de reposo. Okay. Hechos 16, 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde se solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Cuándo? Un día de reposo. Hechos 13, 2. Perdóname, Hechos 17, 2. 2. Léalo, Wilson, por favor. Dice, y Pablo como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos. Hechos 18, 4 y 11. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. ¿Cuándo? Todos los días de reposo. Y no evidentemente era el día de adoración al sol, el primer día, era el séptimo día. Y se detuvo allí por año y medio enseñándoles la palabra de Dios. ¿Cuándo? Los días de reposo. Todos los días de reposo. Lucas 23, 56. Bueno, ahí ya nos volvemos al tiempo de Yeshua.
Sí. Bueno, entonces sigamos. Leámoslo. Lucas 23, Bueno, listo. 46. Sí, 23:56. ¿Lo tiene ya? Sí. Acá Sí. dice, y vueltas prepararon especies aromáticas y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Increíble. Ahí está. Bueno, hay una cita bíblica que la tenemos que definitivamente leer y estudiar, Henry, y es las citas bíblicas que aparentemente nos dicen que el día de reposo fue cambiado. Porque vea, para entender lo que hemos leído de Hechos de los Apóstoles, toca tener en cuenta lo siguiente. Hechos de los Apóstoles es la narración que Lucas hace de los viajes misioneros de Pablo. En esos viajes, que se han llamado viajes misioneros, él desde algunas ciudades donde se narra lo que hizo, va a escribir las cartas, que posteriormente las vamos a tener como las cartas paulinas. Entonces, las cartas son evidencia de que fueron escritas por Pablo en los viajes que él hizo. Entonces, cuando alguien toma una cita de una carta para rechazar el día de reposo, algo está mal, porque en el libro de los Hechos dice que él se la pasaba los días de reposo enseñando, como era su costumbre y como era el mandamiento, lo acabamos de leer. Pero si se supone que en esos días de reposo él escribía cartas para negar el día de reposo, pues Pablo es un hipócrita. Si en sus cartas se está enseñando a negar el día de reposo, pues es un hipócrita, porque dijo en varias ocasiones, Lucas lo narró en Hechos, que dice que no hizo nada en contra de la tradición de sus padres, ni en contra de la ley de Moisés. O sea, entonces dice una cosa y hace otra. Entonces ahí estaríamos confrontándonos como una dualidad que tiene el apóstol Pablo. Y no es una dualidad, es que permanentemente estará hablando de la ley de Dios. Romanos 3:31 dirá Pablo a los romanos, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe en Yeshua? No, la confirmamos, confirmando la ley, entre otras muchísimas citas más también. Entonces, vamos a mirar las citas bíblicas que aparentemente están en contra del día de reposo. La primera es Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Acá la buscamos. Colosenses 2:16. Es una cita bíblica muy conocida. Dice así. Vea, dice, por tanto, ¿sí? Por tanto, nadie os juzgue en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando su propia mente carnal. Entonces, cuando acá dice, nadie os juzgue, ¿sí? Nadie os juzgue en cuanto a días de reposo, en cuanto a lunas nuevas o en cuanto a comida. Esta carta escrita a los colosenses se está dedicando a personas que están llegando al camino de la fe, en el que todavía están vigentes las normas de qué comer y qué no comer, en cuanto a todavía están vigentes guardar el día de reposo. Entonces Pablo le está diciendo, si usted era gentil y ahora se ha convertido al camino y guarda el día de reposo y decide cambiar su alimentación, que nadie os juzgue. Si ustedes se dan cuenta, el versículo dice, nadie os juzgue. No está diciendo, no guarden o dejen de guardar. Está diciendo, lo que Pablo está diciendo es, nadie tiene derecho a juzgarlo a usted. ¿Qué es lo que hoy ocurre? La gente juzga a los que tenemos que el día de reposo debe ser guardado como está en la Biblia. Pero Pablo está diciendo es, nadie os juzgue. Es decir, si tú eras católico y eras cristiano moderno y ahora llegaste a conocer lo del Shabbat y lo vas a guardar, nadie os juzgue por eso. Nadie os juzgue, ¿sí? Ahora, tenemos que entender una cosa, y es que, como dijo Henry hace un momento, esto no es lo que nos va a salvar a nosotros. Esto no es lo que nos va a salvar, pero sí nos va a ayudar a vivir conforme a lo que Dios quiere. Ahora, la esencia del día de reposo no es otra sino reconocer que hay un creador sobre el universo. Esa es la esencia del día de reposo. La esencia del día de reposo es 6 días trabajó Dios creando y el séptimo día reposó. Eso es lo que dice la Biblia. No es lo que digo yo, no es lo que dice Henry. Es lo que dice la Biblia. Éxodo 20:11. Porque en 6 días el Señor creó el universo y el séptimo día reposó. Por eso ustedes lo van a guardar y lo van a santificar. Esa es la razón. Es decir, que cuando una persona guarda el día de reposo,
lo que está confesando es el mundo fue hecho por nuestro creador. Ahora, si el día de reposo lo cambiaron, se nos olvidó el sentido del día y era declarar que hay un Dios creador por sobre todas las cosas. Por eso está dentro de los 10 mandamientos. Surgen preguntas dentro del cristianismo moderno, pero eso ya al día no importa. Eso ya al día cualquiera, eso no importa. No, no, a Dios le plació y no hemos tocado esa cita de Levíticos 23. Estas fiestas son ¿de quién? Y son de, ahí nos dice que son judías. Levíticos 23, el versículo 1 y 2 hablará de que estas fiestas son de él, son propiedad de Dios. Son las fiestas de nuestro Dios, así dice. Ahora, si alguien dice que Dios lo quiso cambiar, entonces, ¿por qué en Isaías capítulo 66, ¿sí? Lo leímos acá, versículo 22, dice que en el milenio vendrán de luna nueva en luna nueva, de Shabbat en Shabbat? O sea, como les dije yo hace un momento, creó el día de reposo, luego con el Mesías lo cambió al primer día de la semana, al domingo, y luego en el milenio lo va a volver a hacer el día de reposo bíblico. Hombre, eso no puede tener razón. Y la palabra dice, yo soy el mismo ayer, hoy, siempre, no cambia de parecer, por Dios. Así la gente haya dicho que lo hay que cambiar. Bueno, vamos al último tema, Henry, es ¿cuándo se considera que el día de reposo viene a ser legalismo? ¿A qué se refiere verdaderamente la palabra legalista cuando se guarda el día de reposo? Bueno, aparentemente porque está dentro de la ley de Dios y como el dispensacionalismo dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que dice el dispensacionalismo. Y ahora, como se ha globalizado todas las prácticas, entonces se considera legalismo que el que guarda el día de reposo es legalista. Sin embargo, a lo que se referiría el término verdaderamente judaizar, que está escrito en Gálatas, no era a que vivieran la ley o aprobaran los mandamientos de Dios dados a Moisés, sino era a la aplicabilidad de las leyes hechas por el judaísmo de ese momento, que hasta hoy traspasan el tiempo y las hay. Entonces, ¿cuándo puede ser esto legalismo? Y es donde la gente siempre se ha chocado. Nosotros sabemos que los días bíblicos comienzan a las 6 de la tarde, nuestra, y van hasta las 6 de la tarde del día siguiente nuestro. Por eso es que muchos inician el día de reposo el viernes a las 6 de la tarde y lo acaban el día sábado a las 6 de la tarde. Eso es un punto. ¿Tiene que ser así? Usted verá si lo hace así o no lo hace así, ¿sí? Porque nosotros hemos sido levantados en un sistema en el que el día comienza a la medianoche. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se sabe cuando no habían relojes cuándo era la medianoche para comenzar? No sé cómo lo harían cuando no habían relojes que sabían que a la medianoche comenzaba el día siguiente. Sin embargo, era más fácil sabiendo cuando el sol se ocultaba. Ahí se sabía que estábamos en el día siguiente. Y es como estaba establecido en la Biblia, porque en Génesis dice, fue la tarde y la mañana el día primero, fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, si alguien le obliga a usted a que tiene que ser el viernes a las 6 de la tarde, eso es legalismo. Si alguien lo obliga a usted. Si alguien lo obliga a usted a que tiene que tener 2 velitas encendidas, un pan, una copa de vino y una cena, si alguien lo obliga a usted, eso es legalismo. Aunque esa práctica tiene sentido bíblico. Se utilizan 2 velas porque la Biblia dice, y recordarás el día de reposo y lo guardarás. Entonces, por eso se utilizan esas 2 luminarias. Hay otras prácticas del pueblo judío que hacen que la mujer de la casa sea la que encienda las velas, por el hecho de que Dios restituyó a la mujer, ¿sí?, de lo que hizo Eva, y ahora ella es la mujer sabia que edifica su casa. Se toman 2 panes, porque en el desierto cayó el maná el día sexto para el día sexto y el día séptimo. Entonces se ponen 2 panes en la mesa para confirmar que Dios es nuestro alimento el día sexto y el día séptimo, porque el séptimo no se trabaja. Se toma el elemento de partir el pan. Luego se toma una copa de vino por la alegría que da. Que ahí en esto hay mucha gente que se excede porque creen que esto es para jugar con eso. ¿Eso está en la escritura? No está en la escritura. La base sí está en la escritura, pero la práctica no. Si alguien le dice a usted que tiene que hacerlo así, eso es legalismo. Si alguien le dice a usted que el otro día a usted le toca por obligación hacer esto, por obligación,
Eso es legalismo. Legalismo es llevar la ley al extremo en que inclusive si no pudiéramos hacer algo, lo tenemos que hacer, sea como sea. Y entonces ahí es donde está la libertad de cada persona. ¿A nosotros nos toca celebrar el día de Shabbat como lo celebran los judíos? No, 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 porque la Biblia no está. La Biblia no está. Ahora, hay judíos, y con esto lamentablemente tengo que decir algo que puede parecer negativo y no es mi propósito hacerlo, pero muchos judíos profesantes, ¿no? Todos los que son judíos no son profesantes, pero muchos de ellos dicen que el día de reposo es solo para ellos, solo para los judíos. La Biblia muestra que el día de reposo fue dado universalmente. Los mandamientos, los 10 mandamientos fueron dados para todo el mundo. Por eso dirá la Biblia que en el monte Sinaí Dios habló las palabras y fueron vistas. Y fueron vistas, ¿sí? Y entonces ahí hay que tener en cuenta qué es legalismo y qué es bíblico. Henry. Permítame decir que cuando el pueblo de Israel salió de tierra de cautividad, salieron muchos extranjeros, muchos, la Biblia los llamará extranjeros, que son gentiles, y se anexaron al pueblo, vieron las maravillas que ese Dios de Israel había hecho para haberlos liberado. Y toda la escritura hablará de que es, el que es gentil, el que es de otros pueblos, acérquese al Dios de Israel. No sigan en sus pecados, no sigan en sus delitos, acérquense al Dios de Israel. Y si me permite tocar nuevamente el punto de Pablo, porque es que Pablo pareciera que fuera el estructurador del cristianismo, y así lo manifiestan líderes religiosos en Colombia, por ejemplo, y amén por ellos, porque son bien intencionados muchos de ellos, y dicen, tenemos que volver a la ley de Dios, tenemos que regresar a restaurar la ley de Dios. Pablo, cuando dice que está llamado a los gentiles, el llamado es a los gentiles, pero para que no sigan siendo gentiles, sin Dios, sin pacto, sin fe y sin esperanza. Acérquense al Dios de Israel. Sus raíces son hebreas, sus raíces son parte del pueblo de Israel. Cuando hablamos de Romanos 11:17, que me parece que es un tema que tenemos que tocar en este momento, ese acebuche, ese árbol de olivo silvestre que nace allá, en lejano, distante, le dice, acérquense al Dios de Israel, sean injertados a través del Mesías en el olivo natural. Y el olivo natural que tiene raíces hebreas, raíces de pactos, de fe, de esperanza, Dios de Israel, Mashiach. Entonces, no sigan siendo gentiles, acérquense al Dios de Israel. Y parte de eso es guardar Shabbat, parte de todo ese paquete de la voluntad de Dios. Lamentablemente, muchos creyentes tienen el concepto de que si hay hombres famosos de Dios en nuestros días y Dios no les ha revelado a ellos estas verdades, es porque son mentiras. Y yo no creo que así sea. Yo creo que si el pueblo creyente, los hijos de Dios, han despreciado los mandamientos y han despreciado principalmente el día de reposo, Dios no los va a obligar a que lo retomen. Y si hay siervos de Dios que han asumido ese odio tan visceral que tiene la iglesia romana desde hace muchos años por el pueblo de Israel, muchos creyentes en Yeshua lo han asumido y odian al pueblo de Israel. Y muchos dicen de labios, amamos a Israel y oramos por Israel. Pero en la práctica no es cierto. En la práctica, muchos creyentes, seguidores de Yeshua, un Mesías 100% judío. Así a la gente no le guste, pero Yeshua jamás fue a escuela dominical. Yeshua jamás fue a una iglesia. Yeshua guardaba el día de reposo, que era el séptimo día de la semana. Amén. Y yo digo que imito al Mesías, debería imitarlo en eso también. Ahora, si decido no imitarlo, debería respetar a los que lo imitan, pero no censurar de herejes, ni de censurar de legalistas, ni de volver a la ley de Moisés, porque si la ley de Moisés fue algo malo, el que la dio fue Dios. Si la ley tocaba anularla, las cosas no le salieron bien a Dios. Si tocó anularla y si tocó cambiarla, Dios improvisa, y yo no creo que así sea. Wilson, habló de algunos pasajes que pareciera que Pablo hubiera al pueblo o a los gentiles, ya esto desapareció. Gálatas es una de esas famosas citas, si ve, ya fue anulado.
Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado con regresar en ese momento? Pablo, hablando a quiénes. Gálatas, especialmente Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, o sea, es bien tergiversado. Y el asunto, ¿sabe por qué es tergiversado, Henry? Porque a nosotros nos enseñan un concepto bíblico y nosotros en su gran mayoría no lo queremos comprobar, sino que lo asumimos porque el pastor o el líder lo enseña y entonces se asume que él tiene la última palabra. Entonces la gente repite como loros lo que dicen en un púlpito. Entonces dicen, Gálatas es el libro en contra de la ley, Romanos es el libro en contra de la ley. Cuando usted estudia estas dos cartas en el contexto histórico en el que se dieron, teniendo en cuenta que hay que conocer mucha historia judía, va a entender el libro de Gálatas. Vea, si todas esas cosas que se dice que Pablo escribió en Gálatas y en Romanos fueran en contra de la ley, ¿por qué Pablo en el capítulo 28 de los Hechos dice que él nunca contradijo las costumbres de sus padres? ¿Por qué dice que nunca se opuso a la ley de Moisés? Vea, con que solo alguien me explique a mí esos dos discursos y yo encuentro racionalidad, yo reniego de lo que estoy enseñando. Si alguien me demuestra por qué Lucas dice que Pablo frente a un jurado, frente a unas cortes, dice, yo nunca he estado en contra de las leyes de mis padres, ni de las costumbres, y luego se supone que en las cartas escribe en contra de las costumbres de sus padres, Pablo es un hipócrita, y es lo que le estaba a él censurando a Pedro, que no fuera hipócrita, ¿sí? Que no fuera hipócrita. Entonces el asunto es, no es que Pablo se contradiga, en realidad es que hemos torcido las explicaciones y la hermenéutica de las cartas de Pablo. Ahora, ¿Pablo cambió de religión al pueblo? No, absolutamente no. El Mesías era algo que se esperaba en Israel y cuando él llegó, Pablo siguió la corriente. Vean, si hoy en día esperamos que llegue el Mesías y llega el Mesías como fue el Mesías que se fue, usted que está viendo este programa, ¿lo reconocería? Cuando él no va a ir a una iglesia, cuando él no va a celebrar el día del domingo, porque a menos que donde quiera que esté el Mesías esté cambiando de conceptos. Porque cuando él se fue, habló de que ojalá vuestra huida no sea el día de reposo, es decir, respaldando el día de reposo. Entonces, si el Mesías vuelve, ¿lo va a reconocer usted? Es muy probable que no, porque el Mesías guardaba el día de reposo, celebraba las fiestas bíblicas, estudiaba las escrituras y enseñaba los mandamientos, porque él dijo, yo no vine a anular la ley y los mandamientos. ¿Usted lo reconocería al Mesías si bien, por lo que enseña? ¿Lo recibirían en su iglesia? ¿Lo recibirían en su institución al Mesías? Enseñando cosas contra las que ha luchado el cristianismo en nuestros días. Yo creo que por no revisar, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y quizá no sea de manera exhaustiva, pero por lo menos tengamos sobre nuestra mesa de estudio, de trabajo, porque estamos hablándole a estudiantes bíblicos, tengamos al menos 2 o 3 o 4 versiones de la palabra de Dios. Creo que eso es sano. Este punto es muy importante. Muy sano. Nosotros tuvimos debajo del brazo solamente una versión, una sola, y esa versión, Reina Valera, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, eran dos monjes católicos que tuvieron la mejor intención, uno de traducirla y el otro de revisarla, pero ese concepto de ley, de lo que son instrucciones, mandamientos, estatutos, ordenanzas, lo transformaron en ley. Y en el Nuevo Testamento vemos, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos ha fascinado con regresar a la ley? ¿Pero a cuál? ¿A la ley bíblica, a la Torá? No, a la ley de los rabinos. Hay que entender muy bien eso. Exactamente, a la ley, que puede ser que no sea mala, eso no nos compete a nosotros. Porque esa ley de los rabinos es como la ley que se hace en cada denominación. Cada denominación tiene sus propias leyes. Cada iglesia tiene sus propias leyes, ¿sí? Y esa ley de los rabinos es la legislación que llamarán alajá para ellos, ¿sí? Wilson, permítame, creo que esto va para un segundo episodio, quizá no ahorita, pero sí podríamos invitar a Oscar, que debe estar ahorita también estudiando y trabajando, porque ese hombre trabaja fuertemente, podríamos invitarlo. Wilson, mire, permítame ya finalizar, porque mi batería, entre otras cosas, está baja. Permítame concluir con, por lo menos de la parte mía, disculpen porque soy invitado, no debería estar diciendo que, sino que estoy con la batería baja, pero esta frase, por ejemplo, una de ellas es, porque mi pastor me lo dijo. Eso no va a ser excusa cuando estemos delante del reino de los cielos, dando nuestra respuesta ante un juicio final.
¿no? Porque es que mi pastor me lo dijo. Otra frase, una mentira no se convierte en verdad, lo equivocado no se convierte en correcto y lo malo no se convierte en bueno solo porque es aceptado por la mayoría. Excelente, excelente, excelente. Pues sí, llegamos al final, Henry, llegamos al final. Si tuviéramos que hacer una síntesis del día de reposo, ¿qué le aconsejaría usted a una persona que hoy está en la posición que usted estuvo hace más o menos 10 años cuando se confrontó con esta verdad? Una conclusión, ¿qué le aconsejaría usted a una persona? Lea los evangelios, ese personaje a quien tanto hemos amado, que hemos conocido como Jesús, es nuestro ejemplo a seguir. Debemos de caminar por donde Él caminó. Y si Él caminó en obediencia al Padre, es lo menos que podemos hacer nosotros. Entonces, revisar los evangelios, revisar nosotros leímos apenas unas porciones de Hechos de los Apóstoles, algunas porciones de versículos de las cartas de Pablo, pero hay infinidad de versículos que ratifican todo esto que estamos diciendo, estamos mencionando en el Nuevo Testamento. Yo diría como conclusión, tenemos que los que seguimos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿tenemos que obedecer el cuarto mandamiento? Sí. ¿Por qué? Porque lo dio el Padre. ¿Por qué? Porque la razón de guardar el día de reposo es recordar que el Eterno creó todo en 6 días y el séptimo reposó. Ahí está. ¿Debemos guardar el día de reposo? Sí, porque el Mesías lo guardó. ¿Debemos guardar el día de reposo? Sí, porque Pablo y la comunidad del primer siglo, todas las comunidades lo guardaban. ¿Debemos obedecer instituciones o normas de hombres como cambiar el día del Señor? No. Eso está en contra de la palabra de nuestro Dios. Ahora, guarde el día de reposo no trabajando. Si lo puede hacer, si aún no lo puede hacer, busque la manera de hacerlo. Ahora, guardar el día de reposo es diferente a reunirse para aprender la palabra. Usted puede reunirse cualquier otro día para aprender la palabra, pero el día de reposo tiene que ver con cesar las actividades y estar con la familia y estar con nuestro Padre Celestial. Bien, hemos llegado al final de este episodio de Raíces de la Fe. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook y por favor suscríbase acá al canal de Raíces de la Fe. Comparta este link con otras personas. Nosotros queremos llegar a muchas otras personas. Si usted quiere respaldar este ministerio con una ofrenda, si usted quiere respaldar este trabajo, somos un equipo de personas ya cada vez más grande. Necesitamos mejores equipos, necesitamos personas que nos ayuden a editar y a cuadrar todos los videos de todo lo que estamos haciendo. Si usted nos quiere dar un apoyo económico, acá en la descripción del video dice cómo lo puede hacer. Los invitamos a que el próximo jueves a las 8 de la mañana aproximadamente vean el episodio en Instagram sobre la Biblia. El próximo jueves estaremos hablando de Levítico. Y recuerden que los domingos hay un mensaje de la palabra de Dios para nuestra vida. Raíces de la Fe en casa. Escríbanos al correo raícesdelafe1@gmail.com. A todos, mil bendiciones. Nos vemos en el próximo martes si nuestro Padre Celestial lo permite. Bendiciones a todos. Gracias. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.